Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 2:42. Leemos: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Puede tomar asiento, hermanos, y ponerse cómodo. La enseñanza del día de hoy será tal vez un poquito extensa, pero estoy seguro que será muy edificante a su vida, porque vamos a poder al final de esta enseñanza identificar qué es una iglesia originalmente. ¿Qué es una iglesia o cómo debe ser una iglesia desde su origen, desde el inicio? Pertenecer a un grupo o ser parte de un grupo nos identifica con este grupo. Podemos decir que formamos parte de un grupo porque conocemos y creemos las mismas verdades. Cristo, la iglesia de Cristo no ha cambiado, no cambiará, ni será cambiada por nada ni por nadie, puesto que el Espíritu Santo y Cristo son la cabeza de esta iglesia. No es un conjunto de personas que con sus mejores intenciones modifican, cambian o alteran la imagen de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tampoco es un edificio como el que vemos en el clip, aquí arriba, en la expositiva. No es el edificio, hermanos. La iglesia de Cristo es cada miembro que ha nacido de nuevo dentro de un lugar de reunión que se conoce como una iglesia local. Entonces podemos ver que desde hace 2000 años o más de 2000 años la iglesia fue instituida, fue constituida por Cristo. Por Cristo, son las enseñanzas de Él, su doctrina, la que debemos perseverar en todo el tiempo. La iglesia de Cristo, al inicio podríamos verla como algo como esta imagen. Grupo de personas que abrían las escrituras y se enseñaban unos a otros. Y dice la Biblia que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones y en la comunión unos con otros. Es lo que acabamos de leer. Sin embargo, hoy en día vemos miles de iglesias denominadas cristianas, llenas y abarrotadas de personas, principalmente los domingos, que cuando sus líderes los convocan, ellos acuden alegres a lo que ellos consideran que es la iglesia. Vemos que en muchas hay una aparente armonía, una aparente felicidad, una aparente paz. Pero cuando vamos destapando o rasgando por encima de esta superficie, de esta fachada, y vemos cuál es su doctrina, y comenzamos a ver si la doctrina es la misma de los apóstoles, podríamos llevarnos una gran sorpresa, porque quizás no sea una iglesia bíblica. Vemos lugares como estos, llenos de luces, de humo, de promesas, de ideales humanos, pero no de la enseñanza de Cristo. ¿Por qué se llenan esas iglesias? ¿Es acaso esto el resultado actual de la original iglesia de Cristo? ¿Este era su propósito? ¿Un lugar más grande para que la gente venga? ¿Un lugar lleno de luces para que la gente permanezca? ¿Es acaso este lugar el lugar que ahora Cristo llama su iglesia? Podemos mirar si la iglesia está avanzando basados únicamente en este tipo de cosas. Hay iglesias enormes, hermanos, con más de 30,000 miembros que domingo con domingo se reúnen, pero no hay doctrina de los apóstoles. No hay enseñanza bíblica. Hay una enseñanza que encanta multitudes y esas multitudes acuden a escucharla. Buscan la aprobación de sus líderes. Buscan primero mostrar su cara cuando llegan a una iglesia
y prefieren entonces dar o mostrar lo mejor de sí, pero nunca se involucran. Las personas constantemente que buscan una iglesia, buscan resultados o una iglesia grande. Una iglesia grande es una iglesia mejor. Una iglesia con producción es una iglesia que debe tener al Espíritu de Dios. Una iglesia llena de gentes y promesas, seguramente esta será la iglesia de Cristo. Te vuelvo a preguntar, ¿estas cosas dan evidencia en una iglesia que ha crecido y se ha desarrollado como Dios quiere? Grandes lugares, multitudes viniendo, nuevas estrategias entre la gente para alcanzarlas en el Evangelio, más producción, más alabanza, más humo, más sonido, gente agitada en momentos de ministración diciendo que esto es el poder del Espíritu Santo. Esto es realmente lo que debemos evaluar nosotros respecto a la iglesia que Cristo ha mandado y ha ordenado desde su inicio. ¿Podemos nosotros identificar a las iglesias actuales y considerar que todas pertenecen a la iglesia de Cristo? ¿Podríamos decir esto hoy mismo? Vean qué dice Hechos 2, ahora sí, 41 y 42. Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, es claro y es evidente. No sé si recuerdan el contexto de este versículo. Esto fue después del primer discurso de Pedro. Después del primer discurso de Pedro, en el día de Pentecostés, 3,000 personas se unieron a Cristo. 3,000 personas. ¿Y qué los caracterizaba? Primero fueron bautizados. Una clara evidencia de obediencia. Segundo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y esta palabra, poscartereo, que es perseveraban o apreciaban, asistían para atender constantemente, toda esa es la traducción que se puede dar a esa palabra, es que estaban constantes y listos para atender la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era esta doctrina de los apóstoles? ¿Cuál será la doctrina de los apóstoles? Quizás usted está en una iglesia pequeña, asiste a una iglesia pequeña o viene de una iglesia pequeña donde no hay tanta producción y entonces nos topamos ¿con qué? Con doctrina. Es que en esta iglesia no hay luces, no hay humo, no se salta, están como que apagados. ¿Perseveran en la doctrina? No, sí, puro estudiar hacen. Gloria a Dios. Quizás sea una iglesia bíblica. ¿Qué piensas al respecto? ¿Tú piensas que el Espíritu Santo necesita una ayudadita? Quizás necesitamos añadirle algo más a la Escritura, ser más, no sé, mercadológicamente hablando, marketing, le falta a esta iglesia, un espectacular afuera, algo más que ayude al poder de Dios. Estaban constantes y listos para atender la doctrina de los apóstoles. Sin duda, la doctrina de los apóstoles era una y siempre será la misma: el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y acabamos de leer en Juan que por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Por quién? Por Cristo. Por Cristo fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas Cristo debería ser el centro de todas las cosas. Y parece hoy en día que las iglesias han centrado todas las cosas menos en Cristo. ¿Saben qué hacen? Hacen pinceladas de Cristo. Vamos a abrir un taller nuevo, vamos a abrir algo nuevo en la iglesia y le ponemos al final Cristo o cristiano. Ya con eso aseguramos que sea bíblico, consideran muchos. Sin miedo a errar, el Evangelio era la doctrina de los apóstoles.
Era la vida, la obra del Señor Jesucristo, su sufrimiento, muerte y resurrección, y claro, la promesa de su regreso. No hay doctrina más grande y más hermosa que esta. Pero ¿qué ha pasado con las iglesias actuales, hermanos? Y digo esto no acusando a las iglesias, sino para que nosotros identifiquemos en qué clase de iglesia estamos. Porque quizás ustedes o su corazón anhele estar en una de esas iglesias, donde haya luces, espectáculo, un grupo de jóvenes lleno, donde es más importante el qué vamos a hacer después a lo que venimos a hacer realmente. Y temo, hermanos, por su alma, temo por su mente que se divague y se disperse y se vaya tras esas doctrinas que no son bíblicas. Vemos ahora en las iglesias talleres de autoestima cristianos, negocios cristianos, venga y haga su propio negocio cristianamente hablando. Taller de arte o talento, venga y descubra el don que Dios ha puesto en ustedes. Y ahora me dirás, hermano, no se ponga así, las cosas han cambiado, no es para tanto. Esto no es así y viene más gente y hay que buscar cómo mantenerlas y entretenerlas. Este es el propósito de la iglesia, mantener y entretener a los feligreses. No dice, perseveraban y estaban listos para atender a la doctrina de los apóstoles. Se los voy a traducir, hermano. Estos hermanos de la iglesia primitiva estudiaban día y noche el Evangelio. No había momento en el día que dos hermanos se sienten y hablaban de la obra de Cristo. No había momento en el día en que dos hermanos y hermanas se juntaran y compartieran el pan, recordando el sacrificio de Cristo. No había momento en el día que esos hermanos llegaran, se juntaran y oraran juntos: Señor, gracias por tu glorioso evangelio. No había tiempo para otras cosas. No había tiempo para distracciones, puesto que Cristo volverá. Esa era la mente de la iglesia primitiva. Y hermanos, esa es la mente de la iglesia actual. La iglesia no ha cambiado. La iglesia sigue siendo la misma. Las personas que aman a Cristo no tendrán tiempo de estar perdiendo en otras cosas que puedan mejorar lo que ya está establecido, lo que ya es perfecto. Ya deja de pensar que una iglesia llena de actividades que alimentan la satisfacción humana o aleja momentáneamente a los hombres y mujeres de esos lugares, de las cosas malas, serán mejoras para llevarlas a la salvación. Solamente el Evangelio puede dar vida a los muertos. Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y la idea de muerte aquí, hermanos, no es una muerte física, es una muerte espiritual, que es peor que una muerte física. Porque para el creyente el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Pero para los que están muertos, doblemente muertos, ¿qué esperanza hay? Ninguna esperanza. Si consideramos que todas esas cosas que envuelven ahora las iglesias son mejores que estudiar el Evangelio, estamos perdidos, porque estamos conduciendo a un montón de personas directo al infierno, entreteniéndolas con lo que ellos quieren. Hermano, deberíamos tener luces, un mejor sonido, músicos aquí atrás, profesionales. Contratemos músicos profesionales para que la alabanza salga de primera calidad. El Señor quiere lo mejor, ¿no? Vamos a darle lo mejor aunque sea mundano. No es así. No es así. Porque cuando una persona ha nacido de nuevo, no es que ahora el mundo sea algo chocante a nosotros. Es que, hermano, el mundo, usted no nos entiende, no. Nuestra mente ha cambiado. Ya no vemos las cosas iguales. Ya no hay satisfacción en las cosas del mundo. Hay deleite en las cosas de Dios. Pero preferimos meter las cosas del mundo a la iglesia de Cristo, considerando que esto ayudará al cuerpo de Cristo para que más gente venga a sus pies. Y esa es la idea de muchas iglesias.
La Biblia me enseña y nos enseña, hermanos, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estaban dispuestos todos los días a escuchar el Evangelio una y otra vez, una y otra vez. Esto es algo que pasa cuando uno se enamora, hermanos. Cuando uno se enamora, pierde la noción del tiempo y solo quiere estar con esa persona. Aunque no está hablando, no importa, pero yo sé que el tiempo con esa persona es importante. Cuando nos enamoramos del Evangelio, cuando nos enamoramos de Cristo, deberíamos pasar horas leyendo la Escritura. Horas buscando con la gente quienes son creyentes. Necesito amigos creyentes porque estos no me satisface su plática. Quiero hablar del Evangelio, quiero hablar de Cristo, quiero hablar de sus promesas, quiero hablar de su salvación, quiero hablar de su venida. Qué importante es hablar de su venida. Qué importante es hablar de su resurrección. Pero lo menos que hacemos es siquiera leer su Escritura. Lo menos que hacemos es doblar rodillas y pedir perdón. No lo hacemos. Y deberíamos hacerlo. Cuando todo el tiempo perseveraban en la doctrina de los creyentes. No estamos en contra de las actividades de recreación, hermano, no me entienda mal. No estamos en contra de la sana convivencia, pero que Dios nos ayude, que esta sana convivencia no sea el centro o la razón por la que tú te reúnes en este lugar. Que no sea porque, a ver qué voy a hacer terminando el servicio. Voy a ver cómo, de qué manera me organizo con los hermanos y nos vamos a pasear. Es bueno, hermano, pero que no sea tu idea esta de venir a la iglesia solo por esto que voy a hacer después, sino que tu idea original sea conocer a Cristo. Él es el centro de todo. A Él le pertenecen todas las cosas, incluso tu tiempo, incluso tu vida, si te dices creyente. Si te dices creyente, así debería de ser. Esto es lo que nos ha dado vida, nos ha dado esperanza, aunque parezca locura para el mundo. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Por eso el mundo no te entiende. Por eso el mundo no comprende de qué hablas, y cuando lo hablas te dice, es un fanático. Ya lo perdimos, está loco. No lo entienden. Es algo que se debe discernir espiritualmente. Pero tú como creyente debes anhelar, buscar relaciones cristianas que hablen todo el tiempo del Señor Jesús. Y esto lo vas a encontrar en una iglesia bíblica. Te lo dice alguien que estuvo por años en una iglesia donde no se predicaba el Evangelio. Y mis mejores amigos estaban allí. Y ahora no son mis amigos. No me quieren oír, no quieren salir conmigo, no quieren atender a mi casa. ¿Qué pasa con ellos? Es una locura. Aunque estén metidos en la iglesia, es una locura. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. El Evangelio es poder, es convicción, es fe, es muerte, resurrección, misericordia, vida, juicio, ira. Todas estas cosas envuelven el Evangelio. Pero si no perseveramos en la doctrina del Evangelio, seguiremos pensando en un Dios todo amor, que todo lo perdona, y el día que yo esté delante de su trono, Él me tiene que perdonar. Allí le pediré perdón. Allí me pondré de rodillas y me rendiré a Él, y Él dirá, buen siervo fiel, adelante, entra al reino. Esto es una mentira. Esto es una mentira. Porque si hoy no lo buscaste, hoy no estuviste de acuerdo a sus preceptos, entonces morirás eternamente. Morirás eternamente y no habrá una segunda oportunidad. Tú puedes hacer lo que tú quieras con el mensaje de hoy. Lo que tú quieras. La decisión es tuya. ¿No es así como se predica? Tú tomas la decisión. ¿Por qué no tomas la decisión de rendir tu vida por completo a Cristo? No, hermanos, somos arminianos, somos calvinistas. Nosotros creemos que Dios hace la obra, pero tu vida da evidencia que la obra se ha hecho. Cuando una persona viene y te dice, hermano, haz esto, si tu corazón ha sido regenerado, hermano, lo haré. Si no, no lo vas a hacer. Y la decisión sigue siendo tuya.
no entendemos, estamos peleados con la palabra, creemos que esto es solo amor, no hay compromiso, es un trato entre dos, entre Dios y yo, donde Dios cumple, pero yo no cumplo. Qué equivocados estamos, hermanos. El Evangelio predicado en las iglesias es esencial, es vital. Si pudiéramos que poner un día al mes de hablar solo el Evangelio y solo el Evangelio, este tendría que ser todos los domingos en el altar. No habría más opciones. Tiene que ser predicado siempre. Y el Evangelio no cambia, no ha cambiado ni cambiará. Sigue siendo el mismo. Pero la responsabilidad no es solamente de los líderes, porque si creemos que la iglesia son sus líderes, entonces habremos de justificar a todas esas iglesias donde sus líderes han torcido la doctrina, y entonces los miembros solo son víctimas de lobos rapaces. Pobres hombres y mujeres, ¿verdad? No, de ninguna manera es así. Y hermanos, voy a leer esto como está en el estudio. Hermanos, todos somos responsables de la doctrina que se enseña en este lugar. Por eso la insistencia de los líderes día con día en que ustedes lean las Escrituras, nos acompañen los miércoles a la oración, nos acompañen los miércoles a los estudios, que vengan los sábados una vez al mes a los estudios individuales, que vengan todos los domingos y más fechas que se abrirán el siguiente año, para que ustedes conozcan la doctrina, hermanos. Porque ustedes deberían ser los primeros, que si alguien se para en este lugar y dice algo que la Biblia no dice, hermano, ¿puede bajar, por favor? Terminando el estudio, se acercan, hermano, esto que dijo usted está mal. Y con la Biblia en mano, esto es lo correcto. ¿Y sabe qué debe hacer el pastor? Subir, si no al momento, en la siguiente exposición, hermanos, en este punto, la lección pasada, yo erré. Esto es así, esto dice su contexto y esto dice el versículo. Porque podría ser muy fácil dejarle la responsabilidad solo a los líderes, ¿verdad? Que ellos estudien, que ellos oren, que ellos se preocupen y yo caliento banca. No, hermanos, ningún cristiano entrará al cielo si solo calienta. ¿De dónde sacaron eso? No existen cristianos promedio. Hay gente que recién ha nacido de nuevo y de ellos espero que crezcan en un tiempo corto. Y hay que tener paciencia con ellos y hay que enseñarles a ellos, pero un día dejarán de ser niños y comenzarán a ser hombres que orarán por sus familias, hablarán el Evangelio y se convertirán a Cristo totalmente. No porque no lo sean, sino porque están comenzando. Pero vemos iglesias llenas de gente que mientras no me comprometa, yo estoy bien con Dios. Solo es el compromiso de los líderes entonces. ¿Dónde está esa iglesia? Porque otra vez repito, la iglesia no son los líderes, la iglesia no es este lugar, la iglesia es cada uno de las personas que han nacido de nuevo dentro de una iglesia. Esa es la iglesia de Cristo. Y repito de nuevo, la iglesia no ha cambiado ni un segundo. Deberíamos de ser como los hermanos de Berea. Inmediatamente dice Hechos 17, 10 y 11. Hechos 17, 10 y 11 nos dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, entraron al templo de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Llega Pablo y Silas a Berea y lo primero que hacen a la sinagoga, hay que hablar el Evangelio. Entran a la sinagoga y se topan con hermanos que reciben el Evangelio y no solo lo reciben, lo confrontan con la palabra. No va a venir ninguna persona a esta sinagoga sin que estudiemos lo que dicen para ver si es verdad. Eso debería pasar todo el tiempo en las iglesias cristianas, todo el tiempo.
pero nos topamos con líderes que para sacar una cita, semanas o meses. Nos topamos con pastores que son intocables, cuidadito y levantes la voz en contra del profeta de Dios, del ungido de Jehová, ¿verdad? Nos topamos con estas personas en eminencia en la iglesia que se creen dueñas de algo que no existe. Y ese mensaje va a ser transmitido en internet, y si hay pastores en esa condición, arrepiéntanse. No es su iglesia, es la iglesia es de Cristo. Por gracia estás en el lugar donde estás. Por gracia eres usado como eres usado. Pero si has torcido las Escrituras, habrá un juicio y pagarás cuentas delante de Dios. Cuentas delante de Dios. Los maestros, los apóstoles de la iglesia primitiva, hermanos, no tenían lo que nosotros tenemos. No tenían la Biblia. ¿Y cómo entonces estudiaban? ¿Cómo entonces se preparaban? Aquí podemos ver a los hermanos de Berea revisando lo que decía Pablo y Silas. Hermanos, el Espíritu Santo les daba la palabra de qué hablar. Y si vemos, ¿qué dice aquí? Mateo, ¿quién hablaba en Mateo 10, 18 al 20? ¿Quién era el que exponía esta palabra? Era Cristo. Y vean qué les dice Cristo en esta porción de la Escritura de Mateo, donde les explica cómo van a ser perseguidos por el Evangelio, van a ser llevados ante concilios, ante reyes, y entonces dice, y aún ante gobernantes y reyes serán llevados. Aquí describe Jesús prácticamente la vida de Pablo. Por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre en vosotros. El Espíritu Santo en ustedes. Era lo que está diciendo. Pero lejos de que esto continúe siendo así, los hermanos fueron diligentes al escribir estas cosas en lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. No podría yo imaginar lo complejo que era estudiar al principio del cristianismo. No era tan accesible los libros de los judíos. No teníamos la carta de Pablo en copias y podíamos tenerla en casa. ¿Y nosotros qué pretexto tenemos? Tenemos la Biblia en casa. Por misericordia y gracia de Dios tenemos un gobierno que nos permite tener una aparente libre religión, donde podemos tener más de una Biblia en casa. ¿Y qué hacemos? Despreciamos la palabra. No leemos de manera adecuada. Creemos que si entendemos el Antiguo Testamento, entonces comenzaré a leer el Nuevo Testamento. No, hasta que yo pase por aquí y yo entienda esta parte, no puedo avanzar. Y entonces esos hermanos que eran dirigentes en la enseñanza se quedaron en un versículo en Génesis, porque hasta hoy yo no entiendo Génesis. Me cuesta trabajo. Ese libro, me encanta Génesis. Hay tanto de Cristo en Génesis, hermano. Hay tanto de Jesús, tanta promesa. Todo se relaciona a una sola cosa, el Evangelio de Cristo Jesús. Sin embargo, ellos no fueron descuidados, hermanos. Ellos redactaron, compilaron, escribieron lo que ahora tenemos como el Nuevo Testamento. Hemos descuidado las enseñanzas de los apóstoles. Creemos que con conocer la superficie del Evangelio, entonces estamos siendo la iglesia que Cristo desea en su corazón. Debemos ser más esforzados, debemos ser más diligentes en la doctrina apostólica. Abramos nuestras Biblias y descubramos a Cristo en toda la extensión de la palabra. Que en lugar de querer nosotros acercarnos de nuestra forma y de nuestra manera, seamos humildes, nos acerquemos a los maestros y preguntemos, ¿cómo lo hago? Anhelo buscar a Cristo.
Anhelo que su evangelio sea revelado a mi vida. ¿Cómo lo hago? Y sé atento a lo que te dicen. Sin duda, la predicación del evangelio era esencial y primordial en la doctrina de los apóstoles. Pablo no se cansaba de hablar el evangelio. En todas sus cartas, en todos los versículos, nos enseña algo relacionado con el evangelio. Y hermanos, nunca será suficiente nuestra vida para comprender lo tan grande, complejo, maravilloso y el gran misterio del evangelio. Pero esto no implica que no lo estudiemos. Esto no implica que dejemos de hacer las cosas que Dios nos pide en su palabra. Vamos a leer una gran porción de la Escritura, hermanos. Va a estar en las pantallas. Y al final les explicaré un poquito de por qué leímos este capítulo. Primera de Corintios 15, del 1 al 58. Primera de Corintios 15, del 1 al 58. Es Pablo hablando a la iglesia de Corinto. Además, os declaro, el hermano Pablo habla, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y al Padre, cuando hayan suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Cuando dice que todas las cosas ha sujetado debajo de Él, claramente se sitúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Porque luego que todas las cosas se le estén sujetas, entonces el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos.
De otro modo, versículo 29, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Y nosotros que peligramos a toda hora, os aseguro, hermanos, por la gloria que os tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso con fieras, ¿qué aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente, no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se edifica, sino muere antes. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra carne la de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. Es una gloria la del sol, otra gloria la de la luna, otra gloria de las estrellas, pero una estrella es diferente en gloria en otra. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, se resucitará en cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal, hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho Adán el primer hombre, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino el animal, y luego lo espiritual. El primer hombre es el de la tierra, es el terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es el del cielo, cual el terrenal, tales los terrenales; cual el celestial, tales los celestiales. Así hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pues esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y lo que quiero, hermanos, es que entendamos que si yo tomaba este versículo, que era básicamente el versículo que necesitamos para determinar o decirles que la iglesia se debe mantener constante, firme y creciendo siempre en la obra del Señor Jesucristo, ustedes iban a decir: ok, perfecto, pero ¿de qué está hablando Pablo antes? Porque dice así que. No puedo separar este así que de todo el contexto. ¿Cómo comienza Pablo, hermanos? Lo que yo os recibí de ustedes, eso mismo les doy: que Cristo murió conforme a las Escrituras. Fue crucificado, sepultado y resucitado conforme a las Escrituras. Y vemos cómo hay un despliegue de doctrinas en este capítulo. Tenemos la doctrina de bautismo, tenemos doctrina de la resurrección, del día del Señor, tenemos la doctrina de la venida de Cristo. Pero ¿cómo comienza Pablo el Evangelio?
Él no toma simplemente una idea que Él tiene y la transforma en algo bonito para que los hermanos entiendan. No. Pablo les vuelve a exponer el Evangelio y les dice: esto que yo he recibido, se los doy también a ustedes. El Evangelio de Cristo. Él vino, vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y murió entre pecadores conforme a las Escrituras. Y fue sepultado, puesto en una cruz y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y lo que esperaba que el hermano Pablo que hicieran estas personas es que fueran a las Escrituras y confirmaran lo que él estaba diciendo. Y entonces Pablo comienza a ajustar una doctrina que entre Corinto estaba hablándose, que era que no había resurrección. No es que la resurrección no existe. A ver, si la resurrección existe y nosotros predicamos a un Cristo que resucitó, estamos perdidos. ¿Cómo pues vamos a predicar a que Cristo resucitó si no hay resurrección? Es lo que Pablo está corrigiendo, pero basado en el Evangelio. Él no tomó una doctrina, la metió y le puso ahí un tinte cristiano. Él toma el Evangelio, habla el Evangelio y con base al Evangelio entonces hablaba una doctrina. Y no hay una doctrina, hermanos. En este capítulo 5 hay como 7 doctrinas envueltas que podríamos estudiar día y noche, basados en el Evangelio, no basados en un hecho aparente, no regañando de alguna manera sin autoridad. ¿Qué autoridad tendría Pablo de corregir algo sin antes hablar del Evangelio? No tendría ninguna doctrina. Siempre Pablo y la doctrina de los apóstoles fue la misma. Se predica el Evangelio, se enseña el Evangelio y con base al Evangelio entonces se explican otras doctrinas en torno al Evangelio. No tienen ni idea de lo importante que es conocer la resurrección de los muertos. El principal problema del hombre es la incredulidad. No cree que Cristo sea el Hijo de Dios, cuando la Biblia nos manifiesta claramente que Él era el Hijo de Dios en su resurrección. Si Cristo no hubiera sido el Hijo de Dios, Él no hubiera resucitado. Así de sencillo. Y no hubiera cristianismo. Pero Él resucitó, dice Pablo, primicias para los que duermen. Porque todo será transformado, pero todo a su debido orden. Primero Cristo, las primicias, y luego los que murieron en Cristo. Y los que continuemos con vida no seremos muertos, es decir, no seremos nosotros puestos en una tumba, seremos transformados, usa otra palabra. Nuestro cuerpo de corrupción será destruido y tendremos un cuerpo libre de corrupción. Y Pablo ajusta esa doctrina basado en el Evangelio. No se la sacó de la manga. No leyó un libro por allá y vamos a introducirlo y le digo que Jesús, no. Sin embargo, vemos iglesias haciendo exactamente esto, considerando que le vamos a dar una ayudadita al Evangelio. Vamos a ponerle algo mejor, como si tú recibes a Cristo, tu vida va a mejorar. La Biblia me enseña lo contrario. Vas a ser perseguido, vas a ser odiado por el mundo. No, hermano, pero eso suena mal. No, llámalo, no, vamos a decirles que van a prosperar, que van a tener promesas, que ya leíste todas las promesas del Antiguo Testamento. Sí, claro, todas esas son tuyas. ¿De dónde? ¿De dónde? La única promesa que tenemos es la esperanza de vida eterna si creemos en Cristo Jesús. Si hay fe en nosotros para creer en la esperanza de vida que es Cristo Jesús. No hay otra promesa. ¿O te parece esta poca? ¿Te parece a este vana, como que no, como que Dios me debería de premiar o me debería de dar más? Si Él lo ha dado todo. Él dio a su Hijo, se despojó de su reino, se humilló a sí mismo. Y si no fuera eso humillante, se humilló mucho más hasta la muerte de cruz en obediencia al Padre. ¿Te parece eso poco, que mereces más? Y más cuando entendemos que Cristo y Dios no necesitan nada de nosotros. Nosotros lo necesitamos a Él. Sin un Salvador estamos perdidos.
estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La paga del pecado es muerte. Y ahora, hermanos, esa pequeña introducción. Dijimos al principio que lo que nos hace parte de un grupo o en lo que nos identificamos con un grupo es que creemos, que hablamos y participamos de las mismas verdades. Y te pregunto a ti, ¿tienes esto en común? Lo más importante para ti es el Evangelio. Hermanos, y no solamente hablar el Evangelio, vivir el Evangelio, respirar el Evangelio. Esto es lo más importante para ti. Cuando te vas en la noche, porque normalmente esto pasa en todos, nadie me puede decir que no. Nadie cae dormido así como que me voy a dormir. No. Todos nos acostamos y lo que hace nuestra mente sutilmente es recordar todo lo que hicimos durante el día. Todo. Hice esto, se me olvidó aquello, mañana voy a hacer esto. ¿Está en tu mente antes de dormir el Evangelio? ¿Está en tu mente antes de dormir? Híjole, no le hablé a nadie. Y no oré. No estudié nada. O está tu mente pensando a quién le vas a hacer maldad al día siguiente. Este me las va a pagar. O buscando la manera de cómo robarle al patrón. Le voy a robar. No, me las va a pagar. ¿Qué está en nuestra mente? Actuamos conforme al Evangelio. Y por eso decía hace un momento, hermanos, para el mundo esto es un extremo, es una locura. Hermano, no creo que sea tan así. Gente murió por el libro que tú tienes ahora. Gente dio su vida por el Evangelio, hermanos. No sé si todos aquí en este lugar estemos dispuestos a dar nuestra vida por el Evangelio. No lo sé si todos. Me gustaría escuchar que todos están dispuestos a dar su vida por el Evangelio. Pero esto no son extremos, esto es lo que el mundo considera. El mundo considera que somos extremistas, que ya nos perdimos, ya estamos locos. Eso es exactamente lo que dice la Biblia. Que el mundo no nos puede entender. Para el mundo esto es una locura. Pero para quien ama a Dios es su mayor deleite. Vivir, hablar el Evangelio. Ser constantes en la doctrina de los apóstoles. Pero no solamente es ese punto, hermanos. No solamente es ese punto. A veces comparar las iglesias suena divertido o suena de alguna forma, pues estoy bien, estoy en una iglesia donde se abre la Biblia y se expone la palabra. Es muy fácil juzgar cuando te sientes más espiritual, es muy fácil. Pero realmente vivimos como Cristo quiere que vivamos. Hermanos, la realidad es que no oramos lo suficiente, no leemos su palabra lo suficiente, no predicamos el Evangelio lo suficiente. Por más que tú ores 3 horas al día, por más que tú leas más de 10 capítulos al día, por más que tú te pases con un megáfono en la calle diciendo Cristo te ama, no hacemos lo que Dios nos pide. ¿Saben por qué? Porque lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Porque creemos que nosotros debemos brillar más que el Evangelio en nuestras vidas. Y esto es un error. Esto es un error porque si yo voy a la palabra y tú oras y le dices, Señor, yo quiero ser como esos primeros cristianos. La Biblia te dice, sé constante en la doctrina de los apóstoles. Pero es que el Evangelio ya me lo sé. No es que te lo sepas, es que tú lo vivas. Y el Evangelio es salvación. El Evangelio es un corazón renovado dentro del hombre pecador. Es un nuevo nacimiento. Hemos hablado una y otra vez en esta iglesia del nuevo nacimiento. Y seguiremos hablando, hermanos. No es una doctrina secundaria, es una doctrina primaria. El Evangelio es el nuevo nacimiento. Es el nuevo pacto. Es el pan de vida. Es Cristo Jesús. Todos sus aspectos lo envuelven. No hay nada fuera de Él que no nos lleve al perdón de pecados. Pero queremos hacer las cosas a nuestra manera.
conforme a nuestros corazones y conforme a nuestra mente. Y queremos de esa manera ser más espirituales. No, no es así. Esfuérzate, pero reconoce tu condición. Reconoce quién eres delante de Dios. Humíllate. Humíllate. No, eso dice la palabra. Un corazón humilde no despreciarás tú, oh Dios. Cuando comenzamos realmente a vivir una nueva vida o en novedad de vida, las oraciones que hacemos o el tiempo devocional ya no es un cansancio, ya no es pesado. Ya no comenzaré a dormirme simplemente con hincarme. Ya no leeré la Biblia de la misma manera porque ahora voy a comprender lo que dice la Biblia. No por tu brillante interpretación, sino porque el Espíritu de Dios ahora te ha capacitado para que puedas entender las Escrituras. Ya no hablarás el Evangelio en un megáfono, lo harás naturalmente. En cada oportunidad tú querrás proclamar a Cristo y decirle: mi amigo, hay esperanza, Cristo murió y resucitó. Pero mientras eso no pase, seguirás haciendo las cosas conforme a tu propio corazón, conforme a tu propia manera, y seguirás hundiéndote más y más. Hermano, busca desesperadamente este nuevo nacimiento, como si tu vida dependiera de ello, porque ciertamente tu vida depende de ello. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esta palabra comunión, que es koinonía, se puede definir como una comunión, comunicación, participación y compañerismo. Había una sola unidad. Había una unidad entre los hermanos. Una unidad, y aquí puse en el estudio, nos va a recordar mucho el hermano Jorge, una unidad sobrenatural, hermanos. No es que, mira la iglesia, cómo se aman naturalmente. Se aman naturalmente porque algo sobrenatural pasó en ellos. Habrían griegos, habían judíos, habían romanos, todos en el mismo lugar, y habían bajado todos su banderita de guerra. Y ahora todos, lo que los había unido, los mantenía unidos. El Evangelio. El Evangelio los mantenía unidos porque el Evangelio los había unido. Tenían algo tan fuerte en común que no podían despojarse de ellos. Esto es Cristo. Esto es lo que hace el Señor Jesús. Comienzas a ver la vida de otra manera. Comienzas a amar a Cristo y a odiar el pecado. Y empiezas a buscar gente que haga lo mismo que tú. Amar a Cristo y a odiar el pecado. Y ahora ya no te identificas con la gente del mundo. Ahora te identificas con la gente que ama al igual que tú a Cristo. ¿Te identificas con el mundo o te identificas con Cristo? ¿Quién es tu mejor amigo? Si no es un creyente, hermano, amas a tu amigo, de verdad lo amas. Porque si tu mejor amigo no es cristiano, entonces tú nunca le has hablado la palabra. Nunca le has dicho que Cristo, que necesita un Cristo, que necesita un Salvador. Nunca lo has confrontado con su pecado. Nunca. Porque en el Evangelio, cuando es expuesto, solo suceden dos cosas. O el corazón del hombre es roto en 1000 pedazos y se le es dado un corazón nuevo, o se endurece por la misma palabra. Esto es lo que estudiamos los miércoles. ¿No es así? Esto es lo que estudiamos los miércoles. Por la misma gracia en la palabra que el Señor os ha dado, unos se salvan y otros se endurecen. Esto provoca el Evangelio. Y quiero que reflexiones un poco. Si tus mejores amigos no son cristianos y los amas, háblales el Evangelio. La comunión entre los hermanos es necesaria para la santificación de la iglesia. La comunión de los hermanos es necesaria para la santificación de las iglesias. Y se decía que esta comunión fraternal entre los hermanos de la iglesia, tanto del primer siglo como los de ahora, es como un pulido de piedras. Un pulido de piedras es básicamente tomar 2 piedras y sacudirlas fuertemente hasta que ya no haya porosidad en ellas.
Esto sucede en la iglesia. Van a haber hermanos que van a pecar contra nosotros. Nosotros vamos a pecar contra nuestros hermanos. Van a haber personas que, híjole, es cristiano, pero no hay algo que no me cae bien. Bueno, ve, habla con él y arregla el problema. No, es que, hermano, ese es el pulido. Si eres un creyente vas a arreglar el problema. Si no eres creyente te vas a ir de la iglesia y vas a decir, es que ahí no me saludan. Eso pasa. Eso pasa, no me pueden decir que no pasa, porque lo hemos escuchado miles de veces. Pero hasta en estos aspectos, el Señor Jesús nos muestra cómo debemos hacer las cosas. Mateo 18, 15 al 22. Mateo 18, 15 al 22. Mateo 18, 15 al 22 nos dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no les oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Y les pregunto, hermanos, ¿cuántas iglesias tenemos que hacen esto? No, una. Yo he escuchado de una iglesia presbiteriana que hace esto. Si es bíblico en esto, espero que sea bíblico en todo lo demás, porque esto es muy difícil de hacer. Muy difícil de hacer. Llegar con tu hermano y decirle, hermano, estás cometiendo pecado. Si el hermano te escucha, ahí quedó. No tienes que ir tú con el chisme a otro hermano. ¿Has visto lo que hizo el hermano? No. Tú, dice aquí, ve, estando tú y él solos. La iglesia se edifica a sí misma. La iglesia se edifica a sí misma. ¿Quién eres tú para juzgarme? Sería la objeción del hermano que ha cometido pecado. Ok, hermano, no pasa nada. Hermano, el hermano fulanito de tal ha cometido pecado. Ya le llamé la atención, pero no me oye. ¿Me pueden acompañar a hablar con él? Claro que sí. Ya son 2 o 3 testigos. Ya siento la presión. ¿Quiénes son ustedes? Ya no eres tú. Ustedes para juzgarme. Dios conoce mi corazón. O sea, la excusa de la mayoría. De acuerdo, no pasa nada. Ya son 3 testigos. Van entonces con la iglesia. Y la iglesia, lo bíblico es que desde el altar, el hermano fulanito de tal está cometiendo pecado. En boca de 2 y 3 testigos se le ha llamado la atención y no quiere escuchar. Su membresía, en el caso que tenga membresía, será retirada. ¿Así? Eso es lo que dice la Biblia que se tiene que hacer. Tenlo por gentil y publicano. Esto pasó en la iglesia en el Nuevo Testamento. A una persona le es retirada la membresía, es expulsado de la iglesia, es entregado a Satanás, dice la Biblia. Y en la siguiente carta vemos cómo restitúyanlo. A veces es necesario que esto suceda para que los hermanos comprendan, se humillen delante de Dios y quieran restituirse. El liderazgo no debe de negar esa restitución, a menos que continúe en el pecado. Pero si muestra frutos de arrepentimiento, debe ser restituido. Debe ser restituido. No por votación, la Biblia así lo indica. Pero créanme que con mucho cuidado y con ojo atento estaremos vigilando los pasos de ese hermano. No para juzgarlo, hermanos, para ayudarle a crecer en Cristo. Nosotros debemos perdonar. Más adelante, en Mateo, igual 18, pero 21 nos dice, entonces se le acercó Pedro al Señor y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano contra mí, si pecara contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y hermanos, habla esto el Señor Jesús justo después de decirnos cómo es la disciplina, porque muchos hermanos llegarán a pedir perdón.
Y nosotros debemos perdonar. Debemos perdonar y considerar que este hermano realmente se está esforzando por agradar a Dios. Pero si es evidente que su vida no ha cambiado, sigue en el mismo pecado, hermanos, debemos orar por él, primero para que haya arrepentimiento genuino en su corazón y alejarlo lo más posible del pecado. El creyente que ha nacido de nuevo, naturalmente se alejará del pecado. Ya no le agrada el pecado. Esta idea de que el pastor tiene que arreglar las cosas es una idea errónea. El pastor es quien lleva la palabra, es el que está en autoridad, y lo pongo entre comillas porque vuelvo a decir, la iglesia es de Cristo. Pero esto sucede, y dice el Señor Jesús, que sucede en comunión los unos con los otros, entre los hermanos. Usted debe edificar a su hermano de al lado. Quizás su hermano de al lado esté cometiendo pecado, porque nadie le ha dicho que lo que hace es pecado. Nadie le ha dicho. A mí nadie me ha dicho que insultar o unas palabras son pecado. No, hermano, no es que la palabra sea pecado, es que ninguna palabra ociosa puede salir de nuestra boca. Ah, yo no lo sabía. Has ayudado a tu hermano. Lo has instruido en algo que tú ya conoces. Y no lo dejas en su ignorancia, no lo dejas en su pecado, que se quede solo como está. No es así. La iglesia se edifica en comunión, koinonía, unos con otros. Y cuando se presenten situaciones en las que nuestros hermanos pequen contra nosotros, utilizaremos entonces la forma en que el Señor Jesús nos enseña a cómo lidiar con esto. En privado, en boca de 3 testigos y delante de la iglesia. Lo tendremos que hacer, puesto que es la manera en que la iglesia se edifica. Los pastores no están exentos de estas amonestaciones. Si ustedes como congregación deben de estar vigilando la palabra, también deben de vigilar la conducta de sus pastores. Si algún pastor es encontrado en alguna falta, hermano, vaya con su pastor, a solas, hable con él. Hable con él. Lejos de ir con el chisme a otras congregaciones o con otros hermanos, oye, mira, el pastor, ¿ya viste? No. Un creyente dice, mi pastor necesita ayuda. Voy a ir a ayudar a mi pastor. Pastor, buenas tardes, he visto esta conducta de su parte y no es bíblica. Mire, la Biblia nos dice que debemos comportarnos de esta manera. El pastor te va a decir, juzgas mi corazón. Bueno, hermano, voy a ir a buscar a otro hermano. Y ya entre dos, es exactamente lo mismo. Los pastores no están exentos de pecado. Y requieren la ayuda de los miembros de la iglesia para también ser conformados a un pastor que Cristo quiere en su iglesia. Es entre nosotros, hermano. No es solo la responsabilidad de arriba hacia abajo. Esta jerarquía, olvídenla, no existe. La Biblia dice, obedezcan a sus pastores. Definitivamente lo dice, pero no porque ellos sean la autoridad completa de la iglesia. Cristo es la autoridad completa de la iglesia. Pero Cristo ha puesto bajo su autoridad a pastores para que apacienten su rebaño. Apacienten su rebaño. Y lo hemos dicho también cuando hablamos de la membresía. Si usted no considera que los pastores de este lugar hayan sido puestos por Dios, no se quede en esta iglesia. Porque nunca podrá sujetarse a una autoridad si usted no la considera puesta por Dios. No podrá. Se va a esforzar, pero me cae mal el hermano, es que no por su alma, hermanos, de verdad. Esto no es obligación de nadie. A nadie se le obliga. Cristo no te obliga a servirle. Estás equivocado si eso es así. Cuando un hermano venga y te señale tu pecado, tu actitud debe ser de gracias. Gracias porque tú quieres mi bien y no mi mal. Porque tú quieres que yo crezca y que no me estanque. Porque quieres apartarme del mal camino y no que yo permanezca en este camino. La comunión unos con otros. Esto es el amor unos con otros.
Un mandamiento nuevo os doy, Juan 13, 34, 35, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Pero no este amor permisivo, no este amor en el de que haga lo que quiera. No, yo lo amo y por eso lo mantenemos ahí, lleno de pecados, pero ahí está, porque lo amamos. No, hermanos, no es este amor. ¿Amas tú a tu hermano al grado de que lo amonestas por sus faltas? Mi hermano me importa tanto que ahora le digo, hermano, necesitas obedecer a Cristo. Y cuando digo hermano, es una persona de aquí en la iglesia. Si tú amonestas a alguien de la calle, te va a tirar a loco. Ni siquiera sabes si es creyente. Pero los que estamos en este lugar, que nos decimos creyentes, deberíamos estar atentos a las objeciones de nuestros hermanos todo el tiempo. Porque en amor tú puedes decirle, hermano, corrige tu camino. Te vas a tropezar. Y si no te lo digo, no te amo. Mas porque te amo, te lo digo. Apártate de tus malos caminos. Esta es la enseñanza clara del amor. Amar es corregir, no consentir. Amar es corregir, no consentir. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Hebreos 12, 6 y 7. La palabra nos dice en Hebreos 12, 6 y 7, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os ha tratado como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué hijo es aquel a quien su Padre no disciplina? Y si no somos hijos, entonces somos bastardos. Eso dice la Biblia, hermanos. La reprensión y la disciplina es muestra de amor. No lo hacemos porque nos guste hacerlo. Se hace porque es necesario que de alguna forma tú veas el pecado que hay en ti. Estoy seguro que si yo pongo hoy aquí a dos personas y le digo, tú dile sus pecados a él, me los va a decir así. Ahora dime los tuyos. No los va a ver. No vemos nuestro propio pecado. Necesitamos que alguien nos confronte con el Evangelio y nos diga, eres un pecador. Necesitas salvación. Necesitas salvación. Esto sucede en la coinonía, en la comunión los unos con los otros. Si decimos que hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Por último, hermanos, el partimiento del pan y las oraciones. En esta parte del partimiento del pan, podemos entender que los hermanos compartían todas las cosas, incluso en las más básicas. Comían juntos, todos sus bienes, dice la Escritura, que ellos sus bienes los repartían entre ellos y de esta manera a nadie les hacía falta nada. Esto es lo que compartían no solamente el pan, compartían todas las cosas. Qué complicado es este punto ahora, porque en ninguna iglesia me he topado con esto, ni en esta iglesia. Pero sucede algo sobrenatural, que cuando tú identificas a alguien que es creyente, comienzas a buscar cómo hacer favores hacia él. Vamos a comprarle esto, vamos a ayudarlo en esto, vamos a que coma con nosotros, porque te identificas con esta persona. Al principio la iglesia primitiva vendía sus bienes, se despojaba de sus cosas y compraba nuevas para repartir entre todos, a fin de que nadie tuviera necesidad. Y también en la parte esta de compartían el pan, habla explícitamente y por su contexto de la cena del Señor. ¿Y la cena del Señor qué es? Un recordatorio fiel del Evangelio. ¿Ven cómo todo se centra en el Evangelio? Todo lo que envuelve la iglesia es una sola cosa: el Evangelio de Cristo. No hay otra cosa. Y hay un montón de doctrinas alrededor del Evangelio que gracias a Dios ahora podemos estudiar, pero se centran en la obra del Señor Jesucristo.
El partimiento del pan o la cena del Señor es una de ellas. Nos recuerdan el Evangelio. Sin embargo, ahora vemos en las iglesias charolas especiales para los líderes, un tiempo especial para que ellos se preparen. Avisan con tiempo a las congregaciones para que se preparen para la cena del Señor. ¿Qué acaso no debemos estar siempre estudiando la doctrina del Evangelio? ¿Por qué entonces me tendría que yo preparar para la cena del Señor? ¿Voy a pecar menos esa semana o de qué se trata? Muchas veces eso pasa. Hermanos, en 15 días va a haber cena del Señor. Prepárese. Debemos estar atentos, listos, diligentes todo el tiempo en el Evangelio. Orar sin cesar, dice la Biblia. Escudriñar las Escrituras. Todo el tiempo deberíamos estar preparados, no solamente para preparar la cena del Señor, para hablar el Evangelio, puesto que la cena del Señor es muestra del Evangelio. Si tú no entiendes el Evangelio, difícilmente entenderás qué es la cena del Señor. Y lejos de que las iglesias hagan conciencia de que si están tomando o no la cena del Señor indignamente, lo hacen de una forma monótona, matemáticamente, lo hacen en una estructura ya básica, porque somos cristianos y lo tenemos que hacer, no queda de otra. Pero debemos recordar siempre el Evangelio con la esperanza del final, hermanos, hasta que Él vuelva. Recordando siempre que cuando tomemos la cena del Señor, la próxima vez que la tomemos quizás sea junto a nuestro Señor en el reino. Qué glorioso es eso, hermanos. Que cuando nosotros tomemos la cena del Señor, Señor, que la próxima vez sea en tu reino contigo y no aquí en la tierra. Pero la tomamos como si fuera algo que se tiene que hacer. Se ha perdido la esencia del Evangelio en las iglesias. Y hay una sombra únicamente de la iglesia que Cristo levantó ya hace más de 2000 años. Hay creyentes que aún ven estas cosas y se asombran. Creyentes fieles al Evangelio que aman su palabra. Cuando hacemos este acto de conciencia sobre el misterio del Evangelio, recordando el enorme sacrificio que una vez realizó Cristo Jesús en la cruz del Calvario, tendremos nuestra esperanza entonces de que un día la comeremos en su reino. Cada vez que usted tome los elementos de la cena del Señor, considere lo que el Señor nos manda. Considere si lo hacemos digna o indignamente. Es probable que nos encontremos indignos. Pide perdón y toma la cena. Si tú no tomas la cena y te dices cristiano, lo único que haces es evidenciar que no has nacido de nuevo. Lo único que haces es decir, yo no creo que tú me hayas salvado. Eso es lo que pasa cuando no tomas la cena y te dices cristiano. Si ya te bautizaste, si acudes a una iglesia, si oras todos los días. No, pero no soy digno de tomar la cena. Hermanos, nadie es digno de tomar del cuerpo de Cristo. Es por el medio de Cristo Jesús que nos hace dignos entonces, por medio de su justicia, a tomar los elementos. Y eso es lo que debemos recordar todo el tiempo que tomemos los elementos. No es un acto de pasadita que un cristiano debe hacer. Un acto memorable. Nuestro Señor Cristo murió por nosotros. Y la promesa, hermanos, la promesa de que lo volveremos a hacer en su reino. Esto debe despojar todo orgullo en nuestro corazón, doblar rodillas antes de tomar los elementos y decir, Señor, perdóname, porque no he hecho lo que tú me dices. Y tomar la cena del Señor. Si has creído, toma la cena del Señor. Las oraciones. Qué importante es orar, ¿verdad? La oración debe ser el alimento de vida de cada persona denominada cristiana. Denominada cristiana. Nunca le he preguntado a nadie cuánto tiempo oras. Nunca. Es algo que no me compete. Personalmente pienso que no oramos lo suficiente. Yo no oro lo suficiente. Debería orar más de lo que oro. Pero me preocupo y me ocupo en orar todos los días. Eso sí. Porque de nada me serviría orar 10 horas al día si mi conducta no cambia.
Si el Evangelio no está en mí, hermanos, me voy a engañar a mí mismo y voy a creer que levanto manos santas y el Señor ni siquiera me conoce. Y ese es un engaño que a muchas personas se les ha dado por la enseñanza que han tenido. Perseveraban en las oraciones, hermanos. ¿Qué creen que los cristianos oraban en el primer siglo? El Evangelio. Cantaban himnos del Evangelio, hablaban del Evangelio, tomaban la cena del Señor pensando en el Evangelio. Era evidente que oraban el Evangelio. Lejos de decretar, exigir, llamar, bajar al Espíritu Santo, ordenar al Espíritu de Dios que cumpla nuestros caprichos, la oración debe ser un acto de humillación. Siempre debe ser un acto de humillación. Recuerda con quién estás hablando. No estás hablando con tu carnal de la calle, no estás hablando con tu cuate que tienes por allá. Él es el Rey de toda la gloria. Los judíos no pronunciaban su nombre por reverencia al Señor Yo Soy. No podían, tuvieron que inventar algo que se conoce como el tetragramatrón, que no tiene vocales, es impronunciable. Y cuando estos escribas tenían que copiar la Biblia, se bañaban, cambiaban la tinta cada vez que escribían el nombre de Jehová. Cada vez. Es aquí lo tengo, un nivel de reverencia muy alto. Y ahora hemos reducido nuestras oraciones, empezando con papito, chuchito, Padre mío. Hemos reducido, quitado esta reverencia al Dios y Rey de todas las cosas. Recuerda al orar con quién estás hablando y quién eres tú, oh criatura. Y usamos este Abba Padre a veces malentendido, porque creemos que Abba Padre es como cuando un niño le dice papito a su papá. Y no, el Abba que se utiliza aquí es un Abba de sumo respeto. Voy a leer la porción que dice Romanos 8, 14, 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Porque habéis recibido el espíritu de adopción, en el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo nos da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Y por este Espíritu es que podemos clamar nosotros, Abba Padre. Pero este Abba, hermanos, es más bien el acto de humildad de un niño pequeño cuando se acerca a su padre para pedirle algo con sumo respeto y cuidado al hablar. Con sumo respeto y cuidado al hablar. ¿Podemos decirle Padre nuestro? Sí, porque somos hijos adoptados por medio de su Espíritu. Podemos decirle Padre nuestro. Pero que no se nos olvide nunca con quién estamos hablando y quiénes somos nosotros. Él es el Creador y nosotros sus criaturas. Tengamos mucho respeto. Incluso en la monarquía terrenal hay este respeto. Nadie se acerca al rey si el rey no lo permite. Esto hace que leer que perseveraban en sus oraciones indicaba que juntos oraban, se congregaban a orar al Señor, agradecer por todo lo que había hecho durante su vida y en su evangelio. Por eso la insistencia de los líderes, hermanos, vengan a las reuniones de oración. Pero algo que el hermano Jorge la semana pasada nos decía, es de que no hay una invitación como tenemos en el estudio, en el grupo, puesto que esta oración que hacemos en comunión es también privada, es también particular. Es una invitación a cada uno de ustedes y usted decide si viene o no. Nos gustaría que usted venga, pero usted tendrá sus razones por las cuales ha decidido no venir. No pasa nada, hermanos. Pero esto es básico en una iglesia bíblica, que se juntaban y oraban juntos
en comunión y hablaban y oraban el Evangelio. Nuestro más grande Maestro, Jesús, oraba en todo tiempo. Vemos a Jesús dando gracias al Padre al partir el pan, al multiplicar los peces. Vemos a Jesús orando por el pueblo, pasando junto a los muros del templo, diciendo: oh Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos. Vemos a Jesús orando e intercediendo por nosotros ante el Padre en Juan capítulo 17. El único que puede interceder por nosotros, el único que nos puede bendecir es Cristo, hermanos. Si no recibimos la bendición de su parte, por más que otras personas vengan, te pongan las manos y te digan: recibe bendición, no sirve de nada si el Evangelio no ha sembrado primeramente en tu corazón. Si la palabra de Dios no ha hecho un cambio en tu corazón, no importa que vengan los mejores pastores del mundo a poner manos sobre ti, a darte promesas, a darte cualquier cosa, cualquier esperanza en estas mundanas, hermano, no sirve de nada. La única bendición que recibimos de Cristo es la salvación, hermanos. ¿Qué más queremos recibir? Vemos a Jesús orando por sus verdugos justo antes de ir a la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay tanto por qué orar, hermanos. Hay tanto por qué darle gloria a su nombre. Pero tenemos esta idea errónea de que la oración mueve la mano de Dios. De que la oración entonces tendrá que hacer la parte que a Dios le corresponde. Yo soy cristiano y ahora tú tienes que cumplir, y cumples cuando yo oro. No, hermanos. Hemos estudiado una y otra vez que Dios no nos debe nada. Él lo tiene todo. Nosotros somos deudores de Él, hermano. Y lo único que podemos hacer es pagarle con obediencia, puesto que tus cosas materiales para Él no significan absolutamente nada. Incluso Jesús nos enseña cómo orar. ¿Cómo orar? Vamos a terminar este tiempo leyendo esto. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Estamos terminando. Mateo 6, 9 al 13. Mateo 6, 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hermanos, que Dios nos ayude a ser la iglesia que Cristo quiere para sí. Una iglesia santa, libre de arruga y de contaminación. Oremos.